Para entender qué es la residencia fiscal en el Uruguay, debemos primero mencionar que en el Uruguay existen dos tipos de residencia que son independientes. Por un lado, la residencia legal, que es la que le permite al sujeto que la obtiene obtener un documento de identidad uruguayo con el que puede entrar y salir del país libremente, permanecer en el país, más allá de calidad de turista, y poder trabajar en el Uruguay. Por otra parte, está la residencia fiscal, que es aquella que le permite al sujeto que la obtiene estar sometido a los impuestos en el Uruguay, es decir, tributar en base al régimen fiscal uruguayo. Para obtener la residencia fiscal en el Uruguay, la normativa establece distintas causales, las cuales podemos agrupar en dos. Por un lado, la permanencia en el país y por otro, los intereses económicos y familiares de una persona. En cuanto a la permanencia, la normativa establece que si una persona está en el Uruguay al menos 6 meses en un año calendario, contando las salidas esporádicas de hasta 30 días, podrá obtener su residencia fiscal. En cuanto a los intereses económicos, la normativa dice que si una persona tiene rentas de trabajo en el Uruguay superiores a las rentas de trabajo de cualquier otra parte del mundo, también podrá obtener su residencia fiscal aquí. Asimismo, establece ciertas presunciones de inversión por las cuales una persona puede obtener su residencia fiscal, como por ejemplo la inversión en inmuebles a partir del 1 de julio del 2020 por un monto aproximado de $380.000 y permaneciendo en el Uruguay en un año calendario al menos 60 días. Si la persona no puede estar en el Uruguay 60 días en un año calendario, puede realizar una inversión de $1.800.000 aproximadamente en inmuebles y así también obtener la residencia fiscal. También se establecen inversiones en empresas de manera directa o indirecta. En este sentido, si una persona a partir del 1 de julio del 2020 realiza una inversión en empresas en el Uruguay de al menos $1.500.000 y genera en ese año al menos 15 puestos de trabajo dependiente, podrá obtener su residencia fiscal. Si no está en condiciones de generar 15 puestos de trabajo dependiente, podrá realizar una inversión en una empresa de aproximadamente $5.500.000 y que el proyecto sea declarado de interés nacional en el país. En cuanto a los intereses familiares, se entiende, según la normativa, que una persona tiene sus intereses familiares en el Uruguay cuando su cónyuge y los hijos a cargo residan habitualmente en el país. Uruguay posee un régimen fiscal territorial, por lo tanto solamente estarán gravadas las rentas que una persona perciba en territorio uruguayo, con excepción, para las personas físicas, de los dividendos y los intereses percibidos en el exterior, los cuales estarán gravados al 12%. Para incentivar que se establezcan en Uruguay nuevos residentes fiscales, la normativa establece unas vacaciones fiscales por las cuales exonera del pago de los intereses y dividendos en el exterior a aquellos nuevos residentes por un periodo de 6 años. Esto actualmente está en debate para extenderlo a 11 años o poder optar por una tasa reducida del impuesto del 12 al 7%. Por lo tanto, los nuevos residentes fiscales del Uruguay estarán exonerados de impuestos en el Uruguay durante al menos un periodo de 6 años si no tienen rentas en territorio uruguayo. En el caso de los argentinos que quieran obtener la residencia fiscal en el Uruguay, se dará una dualidad. Por una parte, podrán obtener la residencia fiscal uruguaya, de acuerdo a las causales que mencionamos anteriormente, lo cual resulta bastante sencillo, pero por otra parte deberán darse de baja como residentes fiscales en Argentina. Esta cuestión es un poquito más complicada. La normativa argentina establece que para darse de baja como residente fiscal en el país debe haber una modificación en la residencia migratoria. Esto quiere decir que la persona que vaya a darse de baja allí debe presentar la residencia legal y fiscal en el Uruguay. Asimismo, la normativa establece que la persona debe permanecer en un periodo de 12 meses cierta o menos de cierta cantidad de días en Argentina. Si la persona está menos de 90 días en Argentina, puede perder fácilmente su residencia fiscal allí. Si está entre 90 y 183 días, deberá tener en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, dónde está su casa habitación y cuáles son sus intereses vitales o dónde están sus intereses vitales. Para esto siempre es recomendable que se puedan asesorar con un contador o un abogado
local en Argentina que sea especialista en estos temas. Por lo tanto, para obtener la residencia fiscal en Uruguay y que ésta realmente sea redituable, lo que debe pasar es realmente una mudanza internacional. Es decir, la persona debe mudarse de Argentina hacia Uruguay. Muchos argentinos dirán que no están en condiciones de cumplir con la mudanza internacional por su complejidad, pero igualmente requieren cierta planificación fiscal o necesitan cierto ahorro fiscal en Argentina. Para ello existen algunos otros mecanismos legalmente admitidos en Argentina que permiten realizar una planificación fiscal, una protección patrimonial y una planificación sucesoria, como es el trust irrevocable y discrecional de los Estados Unidos. Por estos y otros temas nos encontramos a disposición. Muchas gracias.